Hola a todos y todos, mi nombre es Melchorita Castro y les doy nuevamente la bienvenida al podcast Estación Climática, una iniciativa del colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático. Desde ese espacio buscamos ser una plataforma que inspire, informe y movilice a jóvenes que están actuando frente a la crisis climática en el Perú, desde distintos niveles, disciplinas y territorios. En esta serie, Ecosistemas del Perú, estamos recorriendo los diversos territorios que sostienen la vida en nuestro país y donde las juventudes están tejiendo las respuestas para protegerlos, desde la ciencia, el arte, la comunicación, la incidencia o la organización comunitaria. Hoy, en nuestro tercer episodio, llegamos a un ecosistema bastante relevante, pero también particularmente vulnerable, en la capital del Perú, las lomas costeras. Las lomas son verdaderos oasis en medio del desierto peruano. Son ecosistemas estacionales que dependen de las neblinas del invierno costero y que albergan una gran biodiversidad que apoya a las distintas comunidades que les rodean. Para comprender mejor esta realidad y conocer las iniciativas que están surgiendo desde la juventud, conversaremos con dos increíbles jóvenes, Valeria Piscoya y Roxana Gutiérrez. Valeria es ingeniera ambiental, tiene 28 años y cuenta con experiencia en gestión socioambiental, investigación y conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Roxana Gutiérrez es ingeniera ambiental de 26 años y es consultora de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe. Ambas son fundadoras de Monitores Bella Durmiente, una organización comunitaria que promueve la conservación de las lomas de Mancae Bella Durmiente en el Distrito de Independencia en Lima, a partir del monitoreo comunitario participativo. Aquí impulsan la gobernanza comunitaria y la resiliencia socioecológica del ecosistema de lomas costeras en Lima. Bienvenidas, chicas. Hola, saludos desde Lima. Muchas gracias por la invitación, Melchorita. Saludos desde el Callao. Bienvenidas, chicas. Entonces, con esta breve introducción, vamos a dar inicio a nuestra conversación. Y para esto nos gustaría conocerlas un poquito más. Nos gustaría conocer de dónde es que surgió ese interés por las lomas costeras, si es que siempre lo tuvieron o fue en el momento inicial de su carrera, y cómo fue ese camino hasta llegar a trabajar ahora en su defensa, protección y conservación. ¿Y cuál creen que dirían que es su propósito con las lomas costeras el día de hoy? Gracias, Mel. Bien, bueno, diría que este interés por las lomas se ha generado a lo largo de distintos momentos. Diría que todo inicia en la universidad, en nuestra carrera de ingeniería ambiental, cuando en diversos espacios conocimos a las lomas de Lima, conocimos, valga la redundancia, a las lomas en Amancaes, justamente el lugar en donde actualmente estamos haciendo el proyecto, en el primer Congreso Regional de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. Y bueno, cuando tú conoces las lomas, es inevitable conocer también a la comunidad defensora de las lomas en ese momento y hasta ahora es PAFLA, Protectores de la Flor y Loma de Amancaes. Y bueno, fue muy impresionante conocer de cerca cómo es que protegen las lomas frente a las invasiones, que es una de las problemáticas más importantes en las lomas. Eh, la contaminación, el turismo no planificado, entre otros, ¿no? Desde la comunidad la defienden desde sus recursos y sus posibilidades. Luego también en diversos espacios de voluntariado como la Rúa, por ejemplo, conocí en las Lomas del Lúcumo, y también es la misma situación en donde el poder de la comunidad es muy importante para la conservación de este espacio. Al finalizar la carrera ya en el curso de ecosistemas urbanos y también con otros cursos que creo que nos calaron profundamente como el curso de ecosistemas rurales, también educación ambiental, pudimos comprender un poco más sobre la educación ambiental, transformadora y también el rol que tiene cada uno de los ciudadanos y las comunidades en la conservación de estos espacios. Vimos en específico las lomas de Pachacamac. Entonces siempre estuvo esta llama encendida respecto a hacer algo sobre estas lomas que están tan cerca de la ciudad, y el camino inició básicamente con la experiencia de
poder darle forma a la tesis junto a Periferia, antes llamada, ahora Ciudad Viva, que tenía experiencia en la comunidad de Independencia, las Lomas de Moncaes, pero en el sector de Independencia. Gracias también al proyecto Independencia Sostenible, que fue un proyecto muy importante en la localidad, en el territorio, que nos abrió espacios para conocernos a través de faenas de reforestación, faenas de mantenimiento de los parques forestales que cuidan las lomas, e identificamos a los principales actores, a sus principales problemáticas y preocupaciones respecto a sus áreas verdes, ¿no? Incluidas las lomas, ¿no? Desde allí vimos la poca visibilidad de la sociedad civil en estos espacios de decisión respecto a estas áreas, y esa fue la semilla que inspiró todo el proyecto, ¿no? Sí, ahí para complementar también, o sea, particularmente algunas cosas que me inspiraron para poder crear este proyecto de monitores Bella Durmiente es que creo que desde la universidad, en varios cursos, en toda la carrera, como que siempre nos han inspirado algunos docentes a realizar una investigación útil, ¿no? Una investigación, una tesis que no se quede en la biblioteca olvidada, sino que realmente sea útil para la comunidad, ¿no? Y todavía eso se refuerza viniendo nosotras de una universidad pública donde gracias también a la comunidad nosotros estudiamos gratis, por así decirlo. Entonces, siempre he tenido como esa corazonada de poder realizar algo útil para la comunidad, ¿no? Y también, como mencionó Vale, como nuestra formación en la carrera de Ingeniería Ambiental en San Marcos, al menos en los últimos cursos, con estos enfoques más socioecológicos, territoriales, que hemos tenido el privilegio también de tener a docentes de alta calidad, ¿no? Con el curso de gestión de ecosistemas rurales, también un curso de educación ambiental, el curso de restauración de ecosistemas, como que en los últimos años como se fue creando como ese amor por los ecosistemas que también como que ayudó a poder crear este tipo de investigación en un ecosistema al alcance de nosotras, que es como las lomas costeras, ¿no? Y también, gracias a Vale, también que me invitó a estos espacios de educación, escuelas de campo, que estaba en marco del proyecto Independencia Sostenible, como que pudimos tener más involucramiento con la comunidad, con los vecinos y vecinas de Independencia, y se veía mucha participación ciudadana, o sea, había bastante potencial de los vecinos de hacer cosas grandes, ¿no? Entonces también como que esa fue una motivación para poder crear el proyecto, ¿no? En cuanto a cómo nació Monitores Bella Durmiente, como mencionó Vale, gracias al financiamiento en nuestra tesis por la Unión Europea en marco del proyecto Independencia Sostenible, hicimos realidad nuestra investigación de acción participativa, que básicamente fue diseñar un protocolo de monitoreo comunitario de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en base a la experiencia de las lomas de Mancaes Bella Durmiente en Independencia, ¿no? Eso en el 2022, y un año después, en el 2023, pudimos participar junto a Vale y a un compañero del comité de monitoreo que se conformó en ese momento, que es David Eche, al curso Aceleradores por Naturaleza, y también tuvimos la oportunidad de ganar una de las dos becas que pudieron también consolidar ese proyecto de monitores Bella Durmiente y no solamente quedarse como que en la tesis, sino incluso este año hemos vuelto a retomar el monitoreo con los vecinos, ¿no? Una nueva experiencia también, que vamos a contarles más adelante. Listo, chicas, y sobre todo lo que quisiera rescatar que mencionan ese vínculo de la academia con la sociedad civil, ¿no? Cómo es que realmente ese conocimiento pueda llegar a finalmente, a corto, mediano, largo plazo, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, ¿no? Y sobre todo ustedes que, bueno, Lima tiene muchas necesidades, como capital del Perú, bastantes desigualdades, y cómo es que a través de su investigación y de su propósito buscaron contribuir al incremento de algo que está en Lima, pero a veces es bastante invisibilizado, que es su propia biodiversidad, ¿no? Y sobre todo estos ecosistemas que son bastante cambiantes, que en verano no están, en invierno sí, y por lo tanto tenemos esa concepción, ¿no? De que tal vez no sean un valor natural rico, pero que qué bueno que con su investigación también están contribuyendo a mejorarlo. Y justamente sobre esto, sobre este ecosistema en particular, que ustedes bien han dicho cómo es que han podido vincularlo con la organización comunitaria, gracias también, o mejor dicho, gran parte del trabajo de los vecinos y vecinas
que viven en estas zonas y que están organizados. Me gustaría conocer desde su mirada cuál es la principal problemática que enfrentan las lomas costeras, ¿no? Esa mirada que ustedes han tenido un poco más científica, más comunitaria, pero también de lo que están viviendo y de lo que viven ustedes a lo largo de las diferentes etapas de la implementación de su proyecto. ¿Qué cambios han observado durante estos años que han venido trabajando en este monitoreo? ¿Y cómo es que impactan en la vida de las comunidades, cómo es que esos cambios impactan en la vida de las comunidades que viven y dependen, ¿no? de estas lomas? Sí, algunas problemáticas que hemos encontrado, Mel, también por estas salidas de campo que tenemos para el monitoreo y bastante actividad en todo el territorio de las Lomas de Mancaes Bella Durmiente. Por ejemplo, hemos encontrado justamente en estos últimos meses como residuos que hay de construcción, como la zona más intervenida del ecosistema de Lomas de Mancaes Bella Durmiente es como la barriga de la loma, porque esta loma tiene literal la forma de una bella durmiente, así como en Dingo María. Primero está como el área de conservación regional Sistema Lomas de Lima, luego tenemos la ampliación Bella Durmiente y termina como la rodilla de la loma, que ahí está el Parque Forestal Boca de Sapo, pero también es área de un ecosistema frágil llamado la Bella de Amancaes, que es administrada por el CERFOR, ¿no? Mediante esta lista sectorial de ecosistemas frágiles. Entonces, la parte más intervenida justamente es por la mala planificación urbana, el crecimiento desordenado que viene tanto del Distrito de Independencia como el Distrito de Rímac, es que siguen construyendo viviendas ahí e incluso dejan sus residuos de construcción a la puerta de la loma, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que están preparando concretos justamente en la entrada de la CR. También hemos visto la presencia de bastantes animales domésticos, perros principalmente, justamente porque hay bastante actividad antrópica cerca a la loma. También cierta desinformación de algunos visitantes que llegan a la loma y dejan sus residuos plásticos principalmente, que hemos ido encontrando también en los recorridos. Y ahí vale si pudieras complementar también. Sí, asimismo también, ya entrando en un problema algo más complejo y que creo que comparten todas las lomas hasta el momento que conocemos, la presentan, el tráfico de terreno, ¿no? Esta problemática es bastante fuerte y que también ya nos expone a un tema de inseguridad en la defensa de las lomas, ¿no? Es una difícil situación definitivamente para las lomas. eh, y también aquí, gracias a esta problemática, se puede ver qué es lo que ocurre cuando hay presencia de autoridades y cuando no las hay en el territorio. Por ejemplo, en la zona de Independencia, gracias a la presencia inicial, ahora un poco más acentuada de las autoridades, se ve una mejor situación para la defensa de las lomas. Sin embargo, en el RIMAC, según conversábamos también con Pafla hace poco cuando validamos la investigación en ese territorio, ya están viviendo problemas más fuertes por el tráfico de terrenos, llegando al punto de recibir extorsiones también directamente hacia los defensores y a los voluntarios que de manera muy noble se suban a estas actividades convocadas. Entonces, no solamente que están desamparados, sino que realmente es una traba para sus acciones de defensa, ¿no? Con los pocos recursos que comentaba que tenían. También, no solamente es este tema del tráfico de terrenos, sino que también hay una amenaza muy fuerte y permanente a causa de infraestructuras que existen en la loma. Por ejemplo, hace algunos años se han construido en las lomas infraestructuras que al momento generan muchos impactos. Por ejemplo, un tanque de agua, vías de acceso vehicular y como que dos carreteras que generan el tránsito de vehículos en las lomas y también propician que se trasladen materiales de construcción, lo que posibilita justamente el avance de estas invasiones, ¿no? También antenas, comunicación que pueden generar impacto muy fuerte en la fauna, ¿no? Pueden electrocutarse. También vemos escaleras que se han construido como si las lomas fueran un parque cualquiera, ¿no? Cuando es un área completamente frágil, delicado, que merece el cuidado, ¿no? Y no es para tener un acceso como si fuera cualquier zona, ¿no?
contaminación acústica muy fuerte por las construcciones de los alrededores. Hay un proyecto inmobiliario que también varias veces hemos presenciado la fuerte contaminación acústica que definitivamente altera la vida silvestre y frágil que existe en las lomas y la pérdida de las especies endémicas de flora de la loma, ¿no? A causa de todo lo mencionado. Y hay una zona muy abandonada de la loma también en donde ya es un punto crítico de residuos. Se puede ver en la entrada de la CDR un pequeño basural que realmente es muy triste porque definitivamente plasma el abandono también que se vive en esta zona, que no tiene ninguna, bueno, que está muy desprotegida, solo tiene una categoría de protección por la municipalidad, pero que realmente en la práctica no es efectiva, ¿no? Y desde la comunidad, pues obviamente esta problemática también se acentúa porque hay como que dos lados, ¿no? Hay algunas personas que no hacen nada o que no lo ven importante y para las personas que sí se toman el trabajo de actuar frente a ello, resulta bastante agotador por la misma coyuntura que menciono, ¿no? Sí, y aquí vemos cómo es que no solo estamos hablando de impactos, como ustedes bien lo han mencionado, directos, ¿no? A la loma, sino también cómo es que hay todo un contexto social y económico e incluso de criminalidad, ¿no? Que realmente hay diversos factores que sí impactan a la loma, producto del desarrollo de la sociedad, un poco del desconocimiento, pero cómo es que también hay intereses particulares, ¿no? Que están llegando a amenazar la vida de los diversos defensoras y defensoras y de las personas que están tratando de hacer algo. Y entonces con base a este panorama, ¿no? Bastante amplio que hemos visto de qué tipo de amenazas, cuáles amenazas y en dónde pueden estar, nos gustaría que nos comenten un poquito más desde su iniciativa, cómo es que están abordando alguna problemática, todas las problemáticas, o cómo es que ustedes están viendo cómo es que su organización puede ayudar a contribuir a mejorar el estado de las lomas y también el de las poblaciones que viven, ¿no? Alrededor de ellas. Sí, Mel, justamente de la investigación de nuestra tesis de pregrado, que te mencionaba que era un protocolo de monitoreo comunitario participativo, podemos como empezar un poco a conceptualizar a qué nos referimos con MCP, que es así como lo denominamos, y se diferencia mucho a un monitoreo participativo que tal vez vemos mucho, hemos visto un poco más en la carrera, ¿no? Como está el acercamiento de la comunidad para apoyar en un monitoreo, por ejemplo, hídrico de la calidad del agua, pero solamente en esa implementación de la metodología de monitoreo. En cambio, un monitoreo comunitario participativo va más allá de eso y entra, para ello usamos una herramienta que es un ciclo de monitoreo comunitario participativo que se divide en tres etapas, en la planificación, en la implementación y en la evaluación y divulgación, ¿no? En la planificación, básicamente con el comité de monitoreo que se conformó en su momento, y bueno, que sigue activo todavía, nos sentamos y hablamos con la comunidad de qué problemas están surgiendo ahorita en el territorio, ¿no? Armamos un diagnóstico tanto social como ecosistémico. También pudimos armar un mapeo de actores porque hay bastantes organizaciones involucradas en el territorio que están defendiendo las lomas. Y también un diagnóstico de la biodiversidad con algunos recorridos lomeros para poder más o menos identificar qué encontramos en las lomas de manera más simple. También definimos algunos indicadores de servicios ecosistémicos para el monitoreo, es decir, nosotras no imponemos qué va a monitorear la comunidad, sino consultamos a la comunidad qué desean monitorear en base también a sus esfuerzos, recursos e intereses, ¿no? Nace como esta etapa de planificación primero con ellas, asentar como las primeras bases. Luego recién ya vamos a campo, por así decirlo, para implementar unas metodologías de monitoreo que también han sido definidos con ellos, ¿no? De manera que justamente se puedan aplicar desde sus experiencias también, ¿no? También pasamos por analizar los datos, utilizamos algunas fichas de campo que también puedan verlo en la investigación, que podemos compartirles, que son bastante también didácticas para que el monitor comunal pueda utilizarlos en campo. Eh, Analizamos los datos también, subimos los datos a las plataformas como iNaturalist, que justamente estamos en esta
etapa también es un aprendizaje continuo, que puedan utilizar estas plataformas de ciencia ciudadana también para que puedan subir sus registros. Esa es como la etapa de implementación. Y ya en una última etapa que es también poder evaluar y divulgar los resultados. O sea, sentarnos, es una parte muy bonita porque nos reunimos con todo el comité y nos sentamos a ver qué salió bien, qué salió mal, cuáles son las lecciones aprendidas, qué les gustó del monitoreo, un poco a sentarnos a descansar de las salidas de campo. Este año, por ejemplo, fueron 15 talleres, pero en la tesis fueron como 22 talleres que realizamos. Entonces nos sentamos a poder reflexionar sobre el proceso para ver si regresamos a una etapa, ajustamos esta etapa, cambiamos los tiempos y todas esas cosas, ¿no? Y una última etapa de divulgación de los resultados, que en este caso tenemos la oportunidad de Vale y yo, tal vez por medio de este podcast, divulgar un poco de la investigación y de los resultados, pero también tenemos oportunidades donde nos invitan a ferias, donde los monitores son protagonistas también, o también a mesas de trabajo, talleres, donde también le damos ese espacio a los monitores para que puedan compartir todo lo que se ha aprendido en estos monitoreos, ¿no? Básicamente es así como trabajamos desde Monitores Bella Durmiente con esta herramienta que les digo que es un ciclo de monitoreo comunitario participativo, donde la finalidad es poder generar data. Data que sirve para evidenciar que existe todavía biodiversidad en estas lomas de Mancás Bella Durmiente, pese que, como te hemos mencionado, hay un área todavía intervenida, bastante alterada, urbanizada, pero todavía presentamos una alta biodiversidad en este ecosistema, ¿no? Que es sustento también para que los propios vecinos, ante una ocurrencia de tráfico de terrenos o invasiones, sirva de evidencia también ante estas denuncias que suelen hacerse, ¿no? Y también para que sea de utilidad para los mismos vecinos, que algunos también lideran estas caminatas lomeras, salidas lomeras, y es un insumo como tener este registro de flora y fauna propio del ecosistema en estos recorridos. Es un insumo esta información también para que el propio comité pueda fortalecer sus capacidades, no solamente los comités, sino también algunos voluntarios que se suman en este proceso, ¿no? Y ahí Vale les va a compartir un poco de cómo se hace palpable estos resultados ya a nivel de articulación con otros actores. Sí, ya antes de Sí, pasar a eso con Vale, solo quería hacerte una pregunta, Rox, y es, en este caso, en el ecosistema, bueno, el loma particular de Bella Durmiente, ¿qué fue lo que les interesó a los vecinos al inicio, monitorear, y cómo ha ido evolucionando esto así un poco de manera rápida ahora, ¿no? Porque entiendo que ese monitoreo lo siguen haciendo hasta el día de hoy, y nada, son interesante y qué bueno que creo que ha sido años de investigación y las puede resumir bastante bien y bastante claro. Sí, para nosotros propusimos, sí, en base a bibliografía revisada, tanto nacional y local, sobre servicios ecosistémicos en lomas costeras, ¿no? Hicimos como una lista de chequeo de servicios ecosistémicos y luego lo traducimos a indicadores de servicios ecosistémicos y eso fue priorizado. Hay una herramienta que es una matriz de Holmes, en base también al esfuerzo y recursos, y quedaron arriba, como te mencionaba, indicadores de servicios ecosistémicos que eran más fácil monitorear por la comunidad. Por ejemplo, monitoreo de flora, tanto, bueno, de flora, de aves, de reptiles, también monitoreamos mamíferos, quedó también el registro de actividades culturales y ambientales, porque como te digo, es abarcar más que biodiversidad. También caracterizamos el sitio arqueológico Cerro San Jerónimo, que se encuentra en la cresta rocosa de la Loma, y quedaron como no seleccionados, por así decirlo, en su momento, indicadores como el registro de visitantes, ¿no? Porque no hay ahorita una caseta que se encargue de hacer esos registros. No quedó seleccionado, por ejemplo, el análisis de la pérdida o la cobertura vegetacional, que implicaba utilizar imágenes satelitales que tenía un costo y como que no era tan accesible para la comunidad, ¿no? Entonces, como que esos indicadores quedaron fuera, pero también, por ejemplo, en este proceso que te mencionaba, que hemos vuelto a implementar el ciclo MSP este año, en septiembre, octubre, se sumaron algunos indicadores. Por ejemplo, el registro de líquenes, como que fue de interés también para la comunidad, o el registro de geoformas,
porque en las lomas hay bastantes como simbolismos. No solamente está el sapito que pueden ver en el Parque Forestal Boca de Sapo, que es parte del ecosistema, sino también hay un ermitaño, hay una en forma de vizcacha. Entonces como que es interés de la comunidad como tener ese registro para el momento de hacer nuestras caminatas lomeras, también los visitantes puedan conocer ello, ¿no? Sí, eso básicamente. Gracias. Vale, creo que ibas a agregar algo más. Solo el claxon por el día de hoy. No, bueno, sí, eso ha sido muy interesante también ver cómo evolucionan los intereses de la comunidad. Cabe resaltar que al inicio hicimos una línea base de estas especies y servicios ecosistémicos porque también no había una investigación que recoja toda esta información. Entonces, ese era uno de los principales intereses y de hecho fue abordado en el MSP. Pero en este año ya ha habido otro tipo de intereses, ya cuando la población está mucho más interesada en impulsar el desarrollo ecoturístico de la zona, con estas geoformas y también estas nuevas formas de vida como son los líquenes, que siempre causan admiración y curiosidad cuando visitas a las lomas, porque las zonas rocosas siempre albergan ese tipo de formas de vida. Y bueno, también se ha hecho otro tipo se han usado otras metodologías para el monitoreo de flora. Es como que en realidad la comunidad elige lo que quiere monitorear, pero también justo como el equipo es bastante diverso con presencia de profesionales voluntarios, nuestro asesor de tesis, incluso el profe Roque, es nuestro docente de la carrera también ha continuado apoyando, nos ayuda a mejorar este monitoreo y bueno, como que juntos hemos decidido de la mano qué monitorear y cómo monitorear. Entonces, ello es lo valioso, ¿no? Porque justamente en la pregunta de cómo se contribuye mediante la investigación a estas problemáticas, aquí está desarrollándose algo muy importante, considero, porque no solamente se está levantando información técnica, científica, sino que se están, como comentó Roxana, fortaleciendo las capacidades de diferentes actores importantes, ¿no? Porque tanto nosotros desde la academia nos nutrimos al escuchar a la comunidad cuáles son sus intereses reales y las necesidades que ellos viven desde de primera línea frente al ecosistema, y también ellos junto a nosotros de lo que podamos compartir de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, todos realmente fortalecemos nuestras capacidades en estos temas y luego ya entrando un poco sobre cómo contribuye, estamos este año, bueno, desde hace algún tiempo, teniendo algunos espacios de articulación muy importantes. Primero comenzamos con la municipalidad y dependencia, logramos que podamos articular algunas actividades, en este caso visitas de colegios de primaria y de secundaria a las lomas para algunos proyectos que tenían en las mismas aulas. Y ha sido muy enriquecedor trabajar de la mano con ellos también. Por otro lado, también hemos ingresado a algunas mesas técnicas que se han desarrollado. Por ejemplo, existen algunas mesas de trabajo respecto a este ecosistema. Por ejemplo, el ecosistema frágil Bella Mancaes tiene su mesa territorial liderada por CERFOR, en donde se convocan a diversos actores importantes del territorio para preservar esta área, ¿no? Y cabe resaltar que también es un hito importante porque existen más de 188 ecosistemas frágiles y de esos 188 se está iniciando con la gestión integrada a través de estas mesas técnicas en 3 territorios, ¿no? Uno es en Piura, otro es en Oxapampa y el otro territorio es aquí en Bella Mancaes, justamente. Entonces realmente es un espacio importante porque pretende también ser un modelo para la gestión de otros ecosistemas y esperamos poder aportar justamente desde nuestra experiencia de monitores en esta mesa. Otra mesa importante es la mesa de plásticos y biodiversidad de la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos, que es un movimiento también global en diferentes países. En Perú se está implementando recientemente junto a la EMPA de WWF y el MINAM. Y también allí existen 6 mesas de trabajo internas y monitores vía durmientes, el co-coordinador de una de estas mesas, que, bueno, su objetivo es poder centralizar la acción del multiactor
Y básicamente ahí hay un eje de acción que está enfocado en la ciencia ciudadana para el tema de plásticos y biodiversidad, y entonces ahí estamos apoyando también con nuestra experiencia. Es algo muy, muy bonito porque también estamos ya ahí sentando lazos con el MINCETUR y también con Recicla Latam, que es una ONG muy importante también en el tema de residuos, porque sí, efectivamente el tema de residuos es algo que impacta duramente a las lomas y a su biodiversidad, ¿no? También articulaciones con el sector privado, por ejemplo, tenemos acceso a algunas capacitaciones del santuario de UNACEM, el santuario de Mancay, perdón, de UNACEM, que bueno, ha sido una empresa algo controversial. Sin embargo, a lo largo de los años ha promovido estos espacios de integración que de alguna manera agradecemos porque nos permiten fortalecer nuestras capacidades con organizaciones como COAP, el Club de Observadores de Aves del Perú, Proyectos Ecológicos del Perú con líquenes, y así hay muchos otros proyectos más que reúnen a toda la comunidad lomera de diferentes territorios y, bueno, genera esta integración. Y nosotros también aportamos allí desde nuestra experiencia en monitoreo comunitario participativo. Y por último, la articulación con diferentes lomas del Lima y Callao también es un espacio en donde la investigación está sirviendo bastante porque de la experiencia podemos compartir diversos aprendizajes con otras lomas y nutrirnos los unos entre los otros. Hemos iniciado con el intercambio de experiencias con lomas de Paraíso, también en el curso Saberes de Lomas, en la validación de la investigación, pudimos tener también un poco de este intercambio virtual, al menos con la red de Lomas, Lomas de Caraballo, Lomas de Amancaes en el RIMAC, Lomas de Paraíso nuevamente y Lomas de Ancón. Entonces son espacios importantes en donde esta investigación está teniendo frutos muy buenos, creo, para la conservación de este sistema de lomas, ¿no?, que tiene Lima. Sí, genial, vale lo que mencionas y justamente, bueno, yo también fui parte de este curso Saberes de Lomas impulsado por Equilibria y el SPDA, y al menos fue mi primera experiencia inmersiva en conectar con otros investigadores u otras personas que estaban trabajando en lomas costeras, y ese intercambio a mí me resultó bastante valioso para mis objetivos de investigación, pero para poder entender cuáles eran las otras realidades compartidas, ¿no? Entonces me imagino y estoy segura que esta articulación, tanto para arriba como para intercambio con otros equipos, es bastante clave, ¿no? Y ahora vamos un poquito al corazón de lo que queremos saber, y nos interesa bastante saber es ¿cuál creen que es el rol de los jóvenes en este tipo de espacios, ¿no? Particularmente en su organización y en este tipo de iniciativas? ¿Y cómo crees que puedan involucrarse en la defensa de las lomas costeras? Porque en realidad entendemos a los jóvenes como personas que están iniciando, ¿no?, en esta etapa de vida, que realmente podrían o no tener recursos económicos, recursos educacionales, accesos a oportunidades, barreras tecnológicas, etcétera, pero desde jóvenes en su diversidad, ¿cómo es que creen que podrían contribuir a involucrarse en la defensa de las lomas costeras? Sí, muy importante lo que mencionas, Mel, porque frente a los lindos proyectos que se desarrollan está la cara real de también de la vida en estos territorios, que está llena de barreras que sin duda podrían desanimar muchas iniciativas, somos conscientes. Entonces, bueno, mi respuesta ante cómo las juventudes podrían involucrarse, creo que podría compartir un poco sobre nuestro caso, ¿no? Cómo fue. Primero, considero importantísimo formarnos, formarnos en estos temas con la información que se tenga disponible. Si bien nuestras carreras son una importante herramienta para ello, también desde otras carreras es muy bueno que exista cada vez más esta visión de transdisciplinariedad para abordar problemáticas, ¿no? Entonces es muy importante tener acceso a diversos tipos de información sobre ecosistemas, sobre gobernanza, sobre conservación, y también comunicación de estos procesos para poder tener la visión general de cómo es que se desarrollan estos procesos en otros lugares también, ¿no? Porque cuando estudias este tipo de temas es
es indudable revisar estudios de caso, ¿no? Y también creo que desde allí nace también de esa formación, nace la curiosidad, nace el deseo de colaborar. Pero más allá de como juventudes y como profesionales también decidir estudiar un ecosistema, más que eso siento que hace mucha falta sentir lo que estamos haciendo, porque somos parte, en este caso de las lomas costeras, somos parte del territorio de las lomas costeras, todos los limeños y toda la zona que bordea la costa del Perú y el norte de Chile, somos parte de este territorio, ¿no? Y somos parte de lo que podemos generar en él. Hace falta caminar, recorrer estos territorios para también involucrarnos de primera mano con ellos, ser parte de él. Creo que desde ahí se genera ese propósito que en mi caso fue el propósito de realizar algo en la carrera, gracias a la carrera, para las lomas, ¿no? Enfrentando incluso las barreras que tú mencionas, ¿no? De ausencia de espacios, de áreas dominadas por autoridades, por expertos quizá, o las barreras económicas mismas, ¿no? Entonces, de allí viene también un aspecto muy importante de este tipo de procesos, que es el tema de tener, gracias a ese propósito, la iniciativa de buscar espacios, oportunidades donde puedas desarrollar este proyecto, ¿no? En nuestro caso fue el financiamiento de la Unión Europea, pero estoy segura que cada vez van a haber muchos más espacios y oportunidades de este tipo. También depende mucho de qué tanto difundamos la importancia de realizar este tipo de procesos para que hayan más espacios de este tipo para todos, para más personas, ¿no? Y también, bueno, involucrándonos, actuar, no porque alguien te diga, sino porque es necesario, ¿no? Y porque tú eres parte de. Entonces, creo que ello, ¿no? Nosotros no esperamos quizá que alguien nos diga, sí está bien, lo que sí hicimos fue consultar bastante a diferentes profesores y colegas qué tal nos parecía la idea, qué tal les parecía la idea, pero ya estábamos decididas que lo queríamos hacer. Y creo que eso es muy importante, la decisión, la formación, crear en ti el propósito a base de conocer bien el territorio, ¿no? Sí, coincido con Vale en respecto a ese tema. O sea, creo que es súper importante que los jóvenes puedan ir y recorrer su territorio. O sea, empezar desde su distrito, conocer qué ecosistemas están en su distrito. No solamente lomas costeras, tenemos humedales, tenemos playas, tenemos ríos que sufren un montón de problemáticas actualmente en cuanto a contaminación y también por el impacto de otras industrias incluso. Entonces, es importante que los jóvenes puedan involucrarse en sus territorios, puedan conocer de cerca la problemática, no solamente ir y conocer el ecosistema dañado, por así decirlo, sino también involucrarse en espacios donde los comités, organizaciones vecinales, juntas vecinales están ya haciendo cosas por su territorio. Por ejemplo, tuve la experiencia de hace unos meses, creo, poder ir a visitar el río Chillón y hemos visto también ahí cómo las vecinas y vecinos de Márquez, por ejemplo, ya están realizando algunas acciones, por ejemplo, de reforestación, plantaciones en el marco del río Chillón, al menos en en algunos sectores, como que con sus propios, bueno, con apoyo también de algunas organizaciones, ONGs, pero también con su propia voluntad se autoorganizan para poder eliminar ciertos puntos críticos de residuos sólidos y están armando como una red de infraestructura verde en el río Chillón, ¿no? Pero más adelante, si sigues caminando hacia la playa, puedes ver ahí todo el cúmulo de residuos sólidos, incluso todavía las consecuencias del derrame de petróleo que ocurrió hace unos años por Repsol, cómo sigue contaminado el río Chillón, ¿no? Es cuestión de que los jóvenes vayan, se acerquen a los territorios para ver qué están haciendo los vecinos, qué están haciendo las vecinas, cómo desde la academia pueden involucrarse en solucionar esa problemática, no ir a llevar respuestas, sino ir a co-construir con la comunidad de cómo aportar a esas experiencias, ¿no? Así que los animo a que puedan visitar y conocer, salir un poco de sus computadoras, de sus aulas, para que puedan conocer las realidades desde su propia experiencia, ¿no? Eso principalmente, y o sea, creo que es importante ir
también, o sea, lanzándose a varios espacios y oportunidades para que también puedan ir conociendo cuáles son sus intereses, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, estamos metiéndole mucha energía, pasión a este proyecto de monitores Bella Durmiente porque nos apasiona el tema, o sea, nos nutre, nos llena de energía, nos llena de vitalidad trabajar con la comunidad. O sea, si bien es cierto, las jornadas de las salidas para el monitoreo nos levantamos como 6 de la mañana, sábados y domingos, hemos estado septiembre, octubre, full en campo, pero después de salir del monitoreo salimos muy felices porque siempre vamos y aprendemos algo. Aprendemos, sale una nueva especie, un nuevo registro, una nueva anécdota, nuevas risas, así que siempre salimos con el corazón contento de las lomas. Entonces, eso es, o sea, ir y probar, tal vez, si les encanta este mundo de los ecosistemas, o sea, ir y probar, ¿no? Tal vez no sea en ecosistemas costeros, pero sí en la Amazonía, sí en, no sé, en los Andes, y puedan ir probando cuál es su nicho, cuál es su pasión, para que también puedan ir y trabajando esos temas, ¿no? Qué lindo, chicas. Y ya para ir concluyendo nuestra conversación, hemos visto qué problemáticas existen ahora, cuál es un poco el diagnóstico en base a su experiencia, cómo es que están contribuyendo a partir de su iniciativa. Pero entonces, ¿qué sigue, no? ¿Cómo, en base a todo lo que está sucediendo, lo bueno, lo malo, lo peor y lo mejor, cómo es que ustedes ven el futuro de las zonas costeras dentro, particularmente en Lima, ¿no? En las próximas décadas? Y dentro de todo, creo que ya lo han ido comentando a lo largo de nuestra conversación, pero ¿qué les da esperanza en medio de los retos que enfrentamos? ¿Vamos a seguir teniendo las más costeras de aquí al 2050, de aquí al 2100? ¿En qué estado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les gustaría, no, que hubiera? Sí, bueno, sí, de hecho llena mucha esperanza lo que ya está ocurriendo. Sin embargo, es bueno también, como dices, tener la mirada en el futuro, porque justamente son las generaciones futuras también los que van a enfrentar mayores desafíos. Entonces, diría que las lomas costeras, bueno, definitivamente ya son en la actualidad una infraestructura ecológica en esta zona urbana de Lima, el Callao, bueno, y en todo el norte en sí, pero la idea es que sea cada vez más reconocida como tal en diferentes políticas de adaptación, de planificación, porque son espacios realmente clave también para la resiliencia climática, ¿no? Son espacios que nos van a brindar a la larga regulación ambiental, regulación en el clima, bienestar también en las ciudades. Entonces es importante que sean reconocidas como tal y que esta gestión también que se realice en estas lomas sea también compartida entre la comunidad, entre la academia, entre las autoridades, no solamente desde los profesionales técnicos o autoridades, sino que la gestión realmente sea integral, ¿no? Recogiendo mucho a la primera línea de defensa que históricamente anterior a las lomas, ¿no? Que son las comunidades y todos aquellos colectivos que han estado accionando desde un inicio, ¿no? Muy importante que la gestión en el futuro reconozca esta labor histórica y la considere, ¿no? De esta manera, esto es lo que, bueno, denominamos no gobernanza de alguna manera. Entonces sí, definitivamente tendría que ser un espacio que se caracterice por ello, ¿no? Y que, bueno, definitivamente, como sabemos, todo al final se mueve por temas administrativos, políticos o, bueno, en este caso de derechos, ¿no? Así que es importante que más áreas de lomas sean reconocidas como tal y que tengan categorías de conservación, porque es en base a ello en que se desarrollan proyectos, ¿no? Se invierte en ellos para su protección, ¿no? Entonces es muy importante ello también, que a la larga del futuro veamos a las lomas como espacios valiosos, protegidos de todas las maneras posibles, ¿no? Principalmente con esta protección legal que ha generado el avance de muchos procesos actualmente y que reconocemos que es muy importante estar ahí presentes en estos procesos para que se incluya
a la mayor cantidad de área posible de lomas, porque hay muchas zonas de lomas que están actualmente sin reconocimiento. Hace falta que ese inventario de áreas de lomas se expanda cada vez más, porque son muy contaditas y también los instrumentos de gestión para cada una de ellas también eh, no abastecen a toda la totalidad de lomas. Y por último, bueno, diría que de toda esa visión que se tiene de las lomas, también lo que nos causa esperanza, pues sería que básicamente ya en la actualidad se está viendo que existe gente en el territorio que está construyendo esto, ¿no? Y que son legítimamente actores importantes en este tipo de procesos. Y que se reconozca esto es una esperanza muy bonita, la verdad, y que en la que nos alegra, y que también ese era uno de los objetivos también del proyecto, ¿no? Contribuir a eso, a ese reconocimiento de las comunidades defensoras que también existen en Lima, ¿no? Que no solamente son propias de la Amazonía o de la Sierra, que también aquí hay gente que actúa y lucha por sus territorios. Entonces es muy esperanzador también estar de cerca, ¿no? En un proyecto en las lomas junto a ellos y cada vez sumarnos más y más. Y que también es esperanzador que desde la academia se difundan ese tipo de visiones, ¿no? Yo lo conocí en mi carrera y estoy segura que también así hay muchas carreras por las que he compartido con otros profesionales de carreras similares, en donde sí el aspecto de poder integrarnos en el territorio para desarrollar investigación es muy considerado, ¿no? Y la idea es que esa visión se vaya sosteniendo en el tiempo también desde la academia. Y faltaría ahí en las autoridades, ¿no? Que se vea no solamente por un tema de cumplir con su protocolo o su criterio de tener participación ciudadana o de juventudes, sino que realmente vean en los jóvenes la oportunidad de poder fortalecer sus procesos de conservación en un área, ¿no? Que realmente su voz sea considerada y que tengamos voz y voto también en diversos espacios, ¿no? Esos serían los puntos de esperanza que puedo identificar, ¿no? Sí, complementando también a lo de Vale, de cómo imagina el papel de las lomas costeras, creo que ya está sucediendo esto de que en un futuro sí esperamos como esta más reconocimiento también de estas lomas costeras a lo largo de toda la costa, que no solamente está en Lima y Callao, lomas costeras, no solamente tenemos en Lima y Callao lomas costeras, así que esperamos tener esta red de infraestructura verde, infraestructura ecológica en nuestras ciudades, con mayor apoyo desde las autoridades también para poder fortalecer esta red. Actualmente hay una red de lomas costeras, la red de lomas, que también está activándose con apoyo también de algunos jóvenes y estas organizaciones defensoras de las lomas en Lima al menos. Así que esperamos también poder juntar esfuerzos y alianzas para poder defender estas lomas y también coordinar algunos eventos de ciencia ciudadana que ya hemos ido realizando. Por ejemplo, este evento de la Gran Biobúsqueda del Sur que ocurrió en octubre, lo hicimos en alianza con varias organizaciones lomeras de Lima y Callao y con apoyo de la red de lomas principalmente. Así que esperamos que sigan estos trabajos en conjunto. Y justamente en este espacio nació la idea, por ejemplo, de tener un día solamente para las lomas, ¿no? Así como hay Día de los Humedales, tener un día dedicado para las lomas costeras. Tal vez en ese día se pueden hacer algunos eventos de ciencia ciudadana para registrar en simultáneo flora y fauna de este tipo de ecosistemas. Creo que había ahí una propuesta en una ordenanza de conservación de ecosistemas de Lima para el 24 de junio. Entonces también queremos como agenda del próximo año es tal vez luchar por que se cuente un día para nuestras lomas, ¿no? Y en cuanto a la esperanza que nos da también el ecosistema de lomas, es que justamente están creciendo y fortaleciéndose las organizaciones lomeras. Por ejemplo, en Ventanilla se está creando un grupo también para proteger las lomas de Ventanilla. Las lomas de Pamplona también recientemente ha ingresado a la lista sectorial de ecosistemas frágiles y hay bastante activismo y participación desde ese frente. Y también quería comentarles como unas experiencias que hemos tenido en este evento que les comentaba de reflexión y evaluación del ciclo de MSP este año,
por ejemplo, como que se vio como ese impacto real y el impacto que estamos teniendo, al menos en nuestro impacto directo en nuestro comité de monitoreo. Nosotras, por ejemplo, al cierre de este ciclo de MSP, como reconocimos también el esfuerzo de nuestros monitores comunales, pero también resaltaron a unos monitores líderes, que de estos 15 talleres, por ejemplo, que realizamos, han estado en 14 de 15 o 13 de 15. O sea, se ha notado bastante el compromiso de nuestras monitoras líderes, que en este caso fue Edith Vargas y Edith Javier. Por ejemplo, la señorita Edith Javier siempre es la que está adelante en los recorridos. Ella tiene una conexión con la loma, con la naturaleza de otro nivel, la verdad, y disfruta mucho los recorridos y todas las actividades que estamos haciendo desde su parte, ¿no? Y también está la ceñito Edith Vargas, que por ejemplo, tras también todo este trabajo que estamos haciendo con los monitoreos, nos contó en este espacio que tiene una pasión, o sea, que gracias también a estos trabajos ha nacido su pasión por el aviturismo, también gracias a las capacitaciones que ha tenido con UNACEM, entonces quiere convertir su pasión en aviturismo, también trasladarla a otro ecosistema, porque también ella es de Villarrica, por ejemplo, cerca de la laguna de Loconal. Entonces nos emociona mucho que como que ver ese impacto directo hacia nuestro propio comité. También está la señorita Nelly León, que, o sea, ella feliz y encantada de participar de las actividades y tal vez un poco despejarse de su rol de mamá. Entonces, como que esas cosas nos llena el corazón escuchar del comité. Así que en eso estamos, trabajando por y para las lomas y la comunidad. Muy bien, chicas, creo que han dado palabras bastante inspiradoras. Creo que cuando a veces abordamos bastante cuáles son las problemáticas climáticas, ambientales, de ese tipo de entornos, a veces nos podemos ir con esta sensación, ¿no? Un poco pero hay algo que podemos hacer realmente, hay algo que finalmente lo que estamos haciendo está cambiando algo y creo que es bueno tener este lugar en donde podamos decir sí estamos viendo cómo es que estamos impactando la vida de esas personas, la vida o el estado de esos ecosistemas e irnos también, ¿no? Con este espacio de motivación y esperanza. Y ya para cerrar, para conocerlos también, hemos hablado bastante de lo que hacen, de qué fue los que los trajo acá, de cómo es que están abordando a través de su organización, pero para conocerlos a ustedes un poquito más, me gustaría que me digan, vale, Rox, alguna recomendación, libro, artista, película, etcétera, canción que les motive y que puedan recomendar a quienes están escuchando para que puedan continuar con esta energía, ¿no? Dentro de estas iniciativas. Bueno, sí. ¿Alguna recomendación? Hablaría de las que me mueven a mí. A mí me gusta mucho la música, el canto. Hay algunas canciones que siempre me mueven, que también me hacen recordar mucho lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo en este tipo de temas. Sin duda recomendaría, bueno, escuchar estas canciones que tienen un son de esperanza, pero también de lucha de Calle 13. La canción que seguramente varios de los ambientales hemos escuchado, la canción Latinoamérica, eh, que sabemos que, bueno, refleja mucho las luchas actuales que llevamos, en específico en Latinoamérica, respecto a muchos temas, ¿no? Y el tema ambiental, sin duda, es muy calante. Entonces, es una canción que como que me recuerda a ello. Hay una parte que menciona, soy el desarrollo en carne viva, y es precisamente lo que somos, ¿no? Como jóvenes, creo. Nosotros no solamente somos el futuro, sino también somos el presente. Y bueno, en sí, con todos los que coexistimos en este momento, estamos viviendo ese proceso, ¿no? El desarrollo, que a veces puede ser algo positivo, como algo negativo también para muchos. Entonces, también hay otra canción linda que se llama Hormigas de Calle 13, en donde también se habla mucho de lo colectivo, de los cambios reales que a veces vienen desde las bases, de que hay muchas acciones invisibles que generan impactos muy grandes y que es muy cierto, puede sonar un poco romántico incluso, pero realmente es cierto.
hay muchas acciones invisibles que nosotros hemos conocido al momento de ya estar en el proyecto, ¿no? Con los vecinos y vecinas de Independencia. Y nos damos cuenta que en el fondo no son invisibles, a la larga sí tienen frutos en el espacio correcto, ¿no? Entonces eso es como que motiva a que a veces ese tipo de acciones que quizá no sepamos si tienen o no impacto, seguirlas haciendo, ¿no? Como tú mencionabas, a veces nos quedamos con ese sinsabor de qué podemos hacer. Y esa canción me recuerda mucho a cuando empecé con la idea, cuando empezamos, también creo que no sabíamos el impacto que quizá esto iba a tener. Y solamente nos lanzamos, ¿no? Quizá el objetivo de la tesis fue, claro, uno principal. No estábamos muy seguras cómo lograr ese propósito como que más allá de la tesis, de permitir espacios de articulación, pero en el camino se fue dando, ¿no? Y entonces eso también es motivador, como que a veces sin saber, continuando y persistiendo, puedes lograr algunas cosas que quizá no te imaginabas, ¿no? Y bueno, en general me inspira mucho leer a compañeros que también llevan este tipo de labores, leer sobre sus ecosistemas, sobre sus labores en gobernanza, en justicia ambiental. Siempre es muy inspirador retroalimentarnos los unos entre los otros. Es por ello también que valoro mucho las redes sociales, porque también son un espacio que te permite acceder a esa inspiración de otros, ¿no? Diría ello, ¿no? Que recomiendo siempre estar al tanto de los que ya están haciendo algo, ¿no? Porque siempre hay inspiración ahí. Sí, coincido con eso último, vale. Y respecto a la canción, me gusta mucho también esta de Hasta la Raíz, que Vale la canta muy bien, por cierto, de Natalia Lafourcade, que habla de identidad, de poder volver a lo que nos sostiene, y para eso nosotros consideramos que las lomas son justamente eso, ¿no? Esas raíces, el lugar que nos conecta, que nos recuerda quiénes somos y por qué vale la pena cuidar nuestros ecosistemas, nuestro territorio. Y también les quería dejar una frase del libro de Hábitos Atómicos, que a mí me gustaba mucho. Me gusta mucho ese libro, que es si logra ser 1% mejor cada día durante un año, terminará siendo 37 veces mejor al final del periodo. Y no solamente para nosotros, sino también para las acciones que estamos realizando desde cualquier colectivo. O sea, sabemos que también nosotras trabajamos, estudiamos y también participamos en un colectivo, pero así hagamos una pequeña acción cada día, vamos a ser 37 veces mejor al final del periodo, ¿no? Y concuerdo mucho con Vale que esas pequeñas acciones a nivel local, a nivel territorial, de manera constante pueden generar cambios reales en nuestro país, en nuestro territorio. Genial, chicas, muchas gracias. Escucharlas a ambas nos ha recordado que las lomas costeras son territorios vivos y que protegerlas es no solo reconocerlas como tal, sino también reconocernos a nosotros mismos como parte de este gran ecosistema. Muchas gracias por compartir su experiencia, su mirada y su compromiso. Y a quienes nos escuchan, los y las invitamos a seguir esta serie de episodios denominado Ecosistemas del Perú, a visitar, conocer y cuidar las lomas más cercanas a su territorio, que no están solo en Lima, y reconocer en medio del desierto la vida que crece en él. Nosotros somos el colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático y esto fue Estación Climática. Nos encontraremos en un próximo episodio donde seguiremos explorando los ecosistemas que sostienen la vida en nuestro país y las juventudes que las mantienen en